Buenos días, apreciados estudiantes. Les deseo un feliz día, que hayan pasado un fin de semana en familia, en paz y con mucha salud. Vamos a iniciar entonces nuestra segunda semana del tema para el segundo parcial y ya en unos segunditos entonces iniciamos la actividad. Mientras tanto, vamos confirmando la asistencia a la clase y ya en 2 minutos iniciamos. Bien, nuestro tema de hoy, hibridación y fuerzas intermoleculares. Ya en un segundo les muestro cómo está nuestro programa y les voy a dejar algo pues para que ustedes trabajen, que es simplemente leerlo y así mañana podamos avanzar un poco más. Hoy entonces el objetivo es que podamos abarcar estos dos temas que son muy importantes en cuanto a esta parte de enlace químico. Voy a mostrar entonces el programa del curso. Estamos entonces, vamos para nuestro segundo parcial acá. La semana anterior revisamos los conceptos de enlace químico. La teoría de enlace de valencia que está aquí en rojito, hoy lo vamos a expresar, hoy la vamos a anunciar, y la teníamos pendiente. Ya vimos lo de carga formal y números de oxidación, o estados de oxidación. Bien, de repulsión de par de electrónicos de la capa de valencia vimos las geometrías básicas y también vimos lo que hacen los pares de electrones libres en cuanto a la forma de la geometría, a la repulsión y en torno pues a las disposiciones atómicas. Esto ya lo evaluamos, entonces nos faltaría esta partecita, teoría de enlace de valencia, que está relacionada con esta. Hoy vamos a ver esa teoría para hablar de la hibridación. La dejo aquí resaltada en rojo, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y adicionalmente, lo que son fuerzas intermoleculares, nuestro objetivo. Vamos entonces a hablar de estas fuerzas intermoleculares. Y lo que yo les voy a dejar entonces para que lean y así nos ganamos una clasecita es esto que sigue en continuación de fuerzas. Hoy las vamos a enunciar, pero no las terminamos, y ustedes se leen esas fuerzas en líquidos y sólidos. En gases no, porque es el tema que sigue. So, se los voy a poner de este colorcito para que ustedes lo lean. Ahorita les indico en qué parte del texto está, pues está en el capítulo 11. Muy bien. Es algo descriptivo, se lee y es fácil de comprender. Yo hoy les explico los conceptos fundamentales. Y así, mañana, entonces, realizaríamos este tema. Empezamos con el tema de gases, que es uno de los temas fundamentales para este segundo parcial. Y nos ganamos entonces una clasecita más. Tendríamos de gases, estarían planeadas 3 clases, pero si nos ganamos la lectura que ustedes hacen de este tema, tendríamos 4 clases para gases, porque ya viene entonces nuestro parcial. Muy bien, vamos a iniciar sin más preámbulos. Si hay alguna duda
Por favor, me indican antes de iniciar. Recuerden los que ingresaron pues ahorita, eso muy bien, con la asistencia para que nos quede bien el registro. Tenemos 45 estudiantes, ya son las 6:05, y entonces vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Como les digo, entonces nuestro centro va a ser la hibridación y fuerzas intermoleculares, y vamos a empezar con la teoría de enlace de valencia. ¿Qué nos dice la teoría de enlace de valencia? Vamos a ver esta teoría con una animación y se las voy explicando. Esta nos sirve. Y entonces lo que tenemos acá, lo que tenemos son dos núcleos, estos que ustedes ven donde está la manito, dos núcleos de cualquier átomo, en este caso nos dicen argón, yo voy a poner cualquier átomo, dos núcleos, y vemos en esta parte un perfil de energía. En el eje X pueden notar que está la distancia entre los dos núcleos. Lo que ven es la nube electrónica y lo que está más blanquito al centro sería el núcleo. Pues yo me voy a alejar, miren cómo me alejo. Me alejé y entonces no hay ninguna interacción. Lo que pasa es que esta nube, recuerden que la llamamos un orbital atómico. Y ahora el enlace lo vamos a explicar no con los electrones de valencia, sino con la interacción de las nubes y los núcleos. La teoría de enlace de valencia nos dice que los electrones que están en los orbitales externos son esos electrones que van a participar en el enlace, y nosotros vamos a ver aquí cómo se comporta la energía en términos de esas nubes. Lo que voy a hacer, entonces acá tenemos una energía potencial, y me dice que cuando la energía sea mínima, lo que ustedes ven acá, pues yo la puedo aquí modificar un poquitico. Cuando la energía sea mínima, la estabilidad de los dos núcleos es mayor. Cuando la energía sea muy alta, la estabilidad de los núcleos va a ser menor. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren que mientras yo me alejo, pues no hay ninguna interacción. Cuando yo me empiezo a acercar, miren que la interacción decrece, o sea, la energía potencial, ahí se me fue solito, y él busca el estado más estable. Miren, el estado más estable es precisamente en la parte inferior, donde tiene menos energía potencial. ¿Qué pasaría allí? La interacción de los núcleos con la nube electrónica es la más adecuada y se da lo que llamamos el enlace químico. ¿Qué pasa si yo lo obligo? Miren, aquí tendría la distancia entre los dos núcleos más adecuada para que cada núcleo interactúe con esa nube electrónica. Miren también que hay una superposición. Este orbital se superpone con este orbital en una región. Mírenlo acá. Esta región de superposición de las nubes. Entonces, ¿qué tenemos? La interacción de este núcleo con esta nube electrónica que la atrae, la interacción de este núcleo con esta nube electrónica que la atrae, pero también sea repulsión. ¿Qué repulsión? De este núcleo con este núcleo y de esta nube con esta nube, ¿cierto? Porque tienen la misma carga. Si yo trato de acercarlo más, miren aquí cómo la energía potencial se va a disparar hacia arriba. Entonces va a crecer diciéndonos que es inestable. Miren cómo es inestable, ahí se me fue. Inestable, inestable, muy inestable. Entre más lo trate de acercar, más inestable es entonces ese enlace entre los dos. Y eso lo podemos ver con un tipo de fuerzas. Miren acá las fuerzas que tenemos. Vamos a que regrese el átomo. Vamos a mostrar las fuerzas que pueden ser atractivas y pueden ser de repulsión. Ya más adelantico vamos a ver el tipo de fuerzas. Aquí lo que ustedes pueden notar es que las fuerzas repulsivas, sería esta flechita morada, es más intensa que la fuerza atractiva, o sea que hay repulsión. Miren que mientras yo me voy alejando, pues desaparece la interacción. Vamos a ver entonces la fuerza atractiva cómo empieza a crecer. Miren allí, fuerza atractiva cómo empieza a crecer, pero a su vez empieza a aparecer la repulsiva. Lo que les decía, los núcleos se repelen y las nubes electrónicas se repelen. Y entonces, ¿qué busco? El lugar donde ese conjunto de fuerzas haga que esa especie sea estable. Sería acá, miren que las magnitudes serían aproximadamente, pues unos valores aproximadamente muy cercanos.
y allí tendría entonces la máxima estabilidad. Ahí tenemos entonces la interacción entre nubes electrónicas y núcleos, y ya esta teoría de enlace entonces nos habla de la posibilidad de tener una interacción. Aquí lo vamos a ver, una representación para el hidrógeno. Miren entonces cómo esta nube electrónica del hidrógeno interactúa con la otra del hidrógeno, ahí vemos los núcleos, cómo se aproximan, y ustedes ven que en la región del centro se empieza a formar un contorno de color rojo, mírenlo acá. Ya habíamos visto, esto es un potencial electrostático de energía, que esa área roja lo que está simbolizando es el área rica en electrones. Y esta área azulita que está por fuera, pues el área que tiene menos electrones. ¿Qué me dice? Que para entonces formar la molécula de hidrógeno, yo tengo la interacción entre sus dos núcleos. Miren la nube electrónica cómo se superpuso, era esférica porque eran orbitales 1s, y termina una sola nube electrónica teniendo la mayor densidad electrónica en el centro. Esto es lo que llamamos entonces la teoría del enlace de valencia, y nos explica que el enlace se va a dar por orbitales atómicos, ya nubes, o sea que es una teoría cuántica, ¿cierto? Nubes electrónicas. Veníamos de Lewis, que Lewis era simple. Si yo quiero representar el hidrógeno por Lewis, pues yo diría que tiene hidrógeno, el símbolo, con un electrón de valencia, y tendríamos el otro hidrógeno, vamos a pintarlo negrito, el otro hidrógeno, también con un electrón de valencia. Esto es lo que teníamos de Lewis. Miren que no hay nubes, hay puntos que indican los electrones. O sea que sabemos que es un electrón, que es una partícula puntual, etc. Mientras que en este, el electrón está definido como una onda partícula, y lo que describimos es una región de probabilidad. Pues bien, en Lewis lo que hacen ese par de electrones es precisamente interactuar, y eso genera lo que llamamos un enlace covalente simple. Pues ahí se daría el enlace covalente simple. Esta tan simple sería la representación del hidrógeno con Lewis, mientras que si lo hago por orbital orbital atómico, la teoría de enlace de valencia nos daría esta representación. Ahí me acabé de decir otra palabrita que es orbital molecular, y orbital molecular es una teoría mucho más refinada en cuanto a la parte cuántica, pero para el curso nosotros no vamos a ver esa teoría, vamos a ver simplemente la teoría de enlace de valencia, que ustedes puedan hacer estas representaciones para compuestos covalentes moleculares, y esta es la de Lewis, perdón, y la teoría de enlace de valencia que nos representa con orbitales. Pues bien, nosotros no vamos a hacer la representación de estos orbitales, lo que necesitamos es comprender el concepto, y es precisamente que la interacción se va a dar ya con nubes electrónicas, o también lo decimos con orbitales atómicos. Que esos orbitales atómicos se van a superponer, miren acá, esta nube se superpone con esta, y me genera un solo contorno de densidad de probabilidad, y a esto lo vamos a llamar enlace sigma. Miren que acá se llama enlace covalente simple. Esta representación la llamamos enlace covalente simple, mientras que en esta representación, esta densidad de probabilidad donde se están entonces dando superposiciones en el mismo eje, los llamamos enlaces sigmas. Ya más adelantico les voy a aclarar eso. Muy bien, entonces continuemos con esta teoría. ¿Qué es lo que pasa con esta teoría? Que los átomos hay veces tienen que hibridar sus orbitales atómicos. ¿Qué es hibridar? Que el mismo orbital del mismo átomo se combine con un orbital del mismo átomo. Aquí lo que ustedes ven es combinaciones de átomos diferentes. Este es un hidrógeno y este es un hidrógeno. Un orbital 1s con un orbital 1s se están combinando. La hibridación lo que muestra precisamente es las combinaciones de orbitales en el mismo átomo. Aquí tenemos las tres primeras hibridaciones. Entonces mire que yo puedo tener
orbitales de tipo S, que son los esféricos, esto ya lo habíamos visto para el parcial anterior. Orbitales de tipo P, tengo tres tipos de P, el que está en el eje X, Y y Z, y lo que vamos a hacer para hibridar estos orbitales es combinarlos. Entonces yo podría hacer tres combinaciones, este orbital S con el P, y obtendría esta hibridación SP, o este S con dos de ellos, y obtenemos la hibridación que se denomina SP2, o finalmente el S con los 3P. Bien, si alguna duda, por favor me preguntan, activan el micrófono y lentamente les vuelvo a explicar. Esto mismo lo vamos a ver en esta parte inferior. Miren que tengo orbitales S que tienen menos energía que el orbital P, por eso está abajo el S, arriba el P. Estos orbitales pertenecen al mismo átomo. ¿Qué es lo que sucede con la hibridación? Que entonces para que el átomo se pueda enlazar debería tener orbitales desapareados y cada orbital tener un electrón para que así cuando él se enlace pues complete ese orbital. Como hay átomos que no tienen orbitales desapareados sino que los pueden tener vacíos o semillenos, vacíos, entonces lo que hace el átomo es combinarlos. Voy a combinar en este caso un S con un P en esta animación, o en esta parte este orbital S con este orbital P. Y vamos a ver entonces qué se forma. Mírelo ahí, fue muy rápido acá, lo voy a volver a pasar, y obtenemos un orbital que tiene una geometría lineal y se denomina el SP. Si lo vemos en esta parte inferior, estos punticos que representan los electrones, miren que me quedan orbitales desapareados para que puedan formar enlace, y como yo combino un S con un P, obtengo dos orbitales que se llaman SP. ¿Dónde serían en esta representación? Un lóbulo sería el S y el otro lóbulo sería el P. Por ejemplo, el lado izquierdo y el lado derecho, ahí tenemos los dos orbitales SP. Y noten que quedan dos P sin hibridar. En esta parte, miren que quedan verdes como estaban. Miren el SP que acabamos de obtener. Y en esta representación tenemos dos P acá puritos sin hibridar. Vamos a volver a hacer la combinación. Es muy rápida. Esperen que ahí me pasó al SP2. Bueno, el SP2 mientras tanto. Y lo que vemos entonces es que combinó un S con dos P. Miren que acá abajo nos muestran este S con estos dos P y obtenemos tres orbitales híbridos. ¿Por qué tres? Porque un S y dos P me dan tres, 1, 2 y 3. Se llama SP2 porque precisamente has combinado un solo S con dos P, por eso el exponente 2, y miren que generó tres orbitales híbridos, cada uno con un electrón. Y ya sabemos que la geometría de 3 es esta, que es trigonal plana, y me queda un P disponible para pues un P que llamamos puro, que también podría ser un enlace diferente. Y vamos con el SP3, que sería combinar todos. Entonces miren, acá los combiné todos, me dan 4 orientaciones, mírenlas allí, y es la geometría que llamamos tetraédrica. Pues bien, la hibridación SP3 tiene entonces 4 orbitales híbridos, cada rayita simboliza 1, 1, 2, 3, 4, desapareados podría ser 4 enlaces, y la geometría sería tetraedral. Allí tenemos de nuevo el SP, miren cómo se genera fácil un S con un P, dos orbitales 180 grados, geometría lineal, SP2, entonces voy a combinar 3 orbitales, me daría hibridación SP2, ángulos de 120 grados, geometría trigonal plana, y finalmente el SP3 en las combinaciones de un S con 3P, obteniendo 4 orbitales híbridos, ángulos aproximados a 109.5, y lo que tendríamos es una geometría tetraédrica. La pregunta es, ¿y por qué el átomo debe hibridar? Bien, esta teoría lo que trata de explicar son las energías y longitudes de enlace, que la teoría de Lewis no explica. Lewis solo explica estabilidad.
Y los químicos lo que buscan es teorías que les puedan explicar, pues además de estabilidad, lo que se comprueba experimentalmente. Y lo que se comprueba experimentalmente son energías de enlace y longitudes de enlace. Esta teoría permite explicar más adecuadamente las energías de enlace. Cuando yo hibrido, por ejemplo, miren que acá tengo el S de menor energía que el P, pero cuando yo hibrido, genero 4 orbitales degenerados, o sea, con la misma energía. Y mire que la energía queda intermedia entre los dos. No es tan pequeña como la S ni tan alta como la P, es una energía intermedia. Y lo bueno es que los 4 orbitales tienen la misma energía. Por lo tanto, cuando yo experimentalmente mida la energía, por ejemplo, del metano, donde el carbono hibrida sp3, yo tendría que todos los enlaces tienen la misma energía. Y eso lo puedo explicar entonces con este modelito del enlace de valencia en cuanto a orbitales híbridos. Voy a mostrarles otra animación un poquito más completa para que ya miren más posibilidades. Vamos con esta. Entonces, bien, acá tenemos todas las posibles hibridaciones para nuestro curso. Hay más, no quiere decir que estas sean las únicas, pero con las geometrías que trabajamos, que explicamos, estas son las hibridaciones posibles. Miren que tengo orbitales S, que son esféricos, orbitales P, pero también puedo tener orbitales D. Si combino un S con un P, obtendría la hibridación. Moverle acá, el S combinado con el P, me dan 2 orbitales SP, ya lo vimos anteriormente, y pues el ángulo entre esos lóbulos serían 180 grados. Y así yo representaría mi orbital SP, geometría lineal. Pero si hacemos un S con 2P, miren que voy a combinar ya 3 orbitales, por tanto obtengo 3 orbitales híbridos, 1, 2 y 3, y la geometría para 3 es 120 grados, trigonal plana. Muy bien, si combino entonces el S con los 3P, tendría 4 orbitales híbridos, y su geometría tetraedral, mírenlos allí, 4sp3, ellos se combinan y me daría una geometría tetraedral. Ahora yo puedo combinar, además del S y los P, un D, o sea que obtengo 5 orbitales, mírenlos ahí, 5 orbitales. Y la geometría para 5 dominios es bipirámide trigonal. Recuerden que esta geometría tiene plano axial y ecuatorial, por lo tanto 2 ángulos de 90 grados entre el plano ecuatorial y glacial y 120 grados entre los lóbulos que están en el plano ecuatorial. Bipirámide trigonal, ¿cómo se logra entonces? Hibridando un S con los 3P y con un D. La hibridación se llama SP3D. Y ahí vemos la combinación entonces, y ellos, los orbitales se repelen, por tanto, para 5 dominios esta es la geometría que menos repulsión presenta. Y finalmente, entonces, el S con 3P y 2D, miren que estamos combinando 6 orbitales para obtener 6 dominios. Y la geometría de 6 dominios es octaedral. De esta forma, usted puede predecir la hibridación según la geometría. Me explico mejor. Si usted tiene un compuesto que tenga geometría octaedral, o sea, el tipo AB6, o AB5E, o AB4E2, etcétera, que te den 6 dominios, tú podrías decir que tu átomo central va a tener hibridación sp3d2. Por el contrario, si tú tienes una geometría de tipo SP con solo 2 dominios, mira que tiene 2 dominios, tú dirías que esta geometría es del tipo AB2. AB2, o sea que el átomo central A, que tenga 2 conexiones, tendría una hibridación SP, y así sucesivamente. Si tiene dominios, o sea, si es del tipo AB3 o AB2E, entonces tú dirías que la hibridación de ese átomo central es de tipo SP2. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí?
Sí, dime. O sea que la hibridación entre orbitales no puede pasar de 6 orbitales, ¿cierto? Por cuestión geométrica. Sí, pues es posible tener más, pero para nuestro curso hasta 6. Ah, Hasta listo. 6 orientaciones o 6 dominios. Listo, entonces lo que les estaba contando, vamos a verlo aquí. Miren que yo puedo asociar con un tipo de geometría una hibridación. ¿Cómo lo hago? Sencillamente, este tiene dos dominios. AB2 tiene dos dominios. Y yo busco una hibridación de dos dominios. ¿Cómo lo hago? Pues sumando. Si sumo un S con un P, eso me da 1 más 1, 2. Por tanto, esta geometría tiene asociada esta hibridación. ¿Qué átomos híbrido? Porque miren que aquí está el átomo central y dos átomos que se conectan al central. ¿Cuál es el átomo que es hibrida? El átomo que es hibrida es el átomo central. También puede hibridar un átomo periférico, pero en este caso esta hibridación que estoy expresando es para el átomo central. Y así podemos continuar. SP2, entonces tiene tres dominios, un S y dos P, y la geometría sería del tipo AB3. AB3 es entonces una geometría de tipo trigonal plana. Y así tú puedes asociar cada geometría con la hibridación de tu átomo central. ¿Qué pasa si tú tienes pares de electrones libres? Por ejemplo, si tú tienes una que sea A, B, 3, E2. Tú tienes esa geometría. Entonces tienes tres átomos que se conectan a, o sea, tres dominios enlazantes y dos pares libres. Tú lo único que haces es contar dominios, aquí tendrías 3 y 2 serían 5 dominios, y buscas una geometría de 5 dominios, y en este caso de 5 dominios sería esta. ¿Por qué aquí hay 5 dominios? Porque tienes un S y 3P van 4 y un D van 5 dominios. Entonces, el átomo o la geometría que tiene esta distribución, su átomo central va a tener entonces una hibridación sp3d, por tener 5 dominios y 5 dominios la hibridación. Ahí fui claro. Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, si no hay dudas, vamos entonces a hacer este ejemplo. Ustedes, la tarea que tenían para la clase anterior era asociar estas estructuras con estas geometrías. Vamos a hacer algunos hoy rápidamente y le vamos a asociar lo que es la hibridación y ya vamos a definir lo que es la polaridad. Entonces, por ejemplo, cojamos este. En el parcial yo, por ejemplo, te doy esta estructura y te digo, me vas a decir qué geometría tiene, tanto la geometría electrónica como la geometría molecular. Me vas a decir la hibridación del átomo central y me vas a definir si la especie es polar o no es polar. Entonces, ¿qué herramientas tienes? La herramienta que tienes es Lewis. Entonces, tú lo primero que harías es la estructura de Lewis. Un xenón, un flúor, y vamos a ponerle pues el otro flúor por acá, lo más simétricamente posible, y un flúor. Ok, ahí lo tenemos. Cuentas cuántos electrones dispones y ustedes se dan cuenta que tenemos entonces el xenón con 8 y los flúor con 7. Eso nos da, ¿cuánto les da? Para saber cuántos electrones dispongo. 22, no. 22. 14 más 8. 22, profe.
Entonces, eso, muy bien. Aquí conecto los primeros dos, completo octetos, ustedes ya saben. Miren que Lewis es muy útil. Así utilicemos otra teoría. Lo primero que yo hago siempre es Lewis. Aquí me he gastado ¿cuántos? 16 Muchachos, pares. ¿cuántos me he gastado? 18, Eso, ¿cuántos pares libres me faltan? 2 para el libre. Dos pares libres. Así. ¿Ustedes qué Le faltan dicen? otros dos. Sí, le faltan otros dos. ¿O faltan? Pares libres. Faltan dos. Faltan dos. Falta otro par libre. Eso. Eso. Entonces vamos. Esto me da 7 por 2, 14, más 8, 22. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Esta sería la representación. ¿Para qué me sirve esta representación? Para saber qué tipo de geometría es. Es geometría del tipo A, B2, ¿qué? E3. 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 Esta estructura es del tipo AB2E3. Y entonces yo ya puedo empezar a aparear acá. Si es AB2E3, entonces AB2E3, su geometría sería entonces forma T o forma de T. Ve, ahí es AB3, Pero es una vez tres. Es lineal. es lineal, es una geometría lineal. No, es la Eso. 4. Es la 4. Entonces yo borro. AB2E3, es la 3. Ah, la 3, la 3. La 3, es la 3. Eso. AB2E3, es la 3. Era a ver si estaban despiertos. Muy bien. AB2E3 es de forma lineal. Y ya puedo asociarle también una hibridación. ¿Por qué? Porque ya sé que tiene 2 y 3, 5 dominios. ¿Cuál de estas hibridaciones es para 5 dominios? SP3D. P3D. Esta. Sí. Pues bien, entonces sabemos que este compuesto va a ser de geometría lineal. Esta es la geometría molecular, recuerden. Que la geometría de dominio electrónico es, para 5 dominios, ¿qué geometría es? Bipirámide. Bipirámide. Bipirámide trigonal. Ok, entonces diríamos las dos. Geometría molecular lineal. Geometría de dominio electrónico bipirámide trigonal. Hibridación del átomo central, que en este caso es el xenón, sp3d. Y nos falta definir si eso es polar o no, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. Ustedes van a hacer el siguiente, por ejemplo, yo quiero que me hagan este. Entonces me dicen a dónde apareo, a qué flechita de acá y a cuál de acá. Eso es AE3E8, la número 6. Bien, me dicen rápidamente que esta es la 6, AB13-2. Sí, sí, señor. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Sería un SP3D. Si esta es 5 dominios, volvería a ser entonces SP3D. La pregunta es, ¿esta sí tiene este? Profe, no, pues preguntas, duda. ¿No tendría solo un par de electrones libre? Entonces, si tiene solo un par de electrones libres, sería esta. Pirámide trigonal, sí, pero pues es una pregunta. Esperen un segundito, yo abro, yo le subo el volumen al micrófono que casi no los escucho. No aprobé porque en total los electrones de valor serían 28 y con el par de electrones libres ahí se cumpliría todos los 28.
Eso, entonces vamos con los electrones libres. Electrones libres de esta 28. Entonces para 28 tendríamos que los 3 flúor enlazados con el cloro se gastarían 24. Me quedan 2 pares libres, entonces AB13, 2 es la forma. Sería forma de T. Vea que esta está correcta. Y 5 dominios sp3d. Ya vamos a hablar de polaridad. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Listo. Entonces, el silencio indica que estamos bien. Muy bien. Vamos entonces para polaridad. Bueno. Antes de ello, vamos a hacerlo en compuestos orgánicos. ¿Qué pasa entonces con compuestos orgánicos? Que su base es el carbono. Pues lo mismo que acabamos de hacer en los inorgánicos, lo primero que tú haces es hacer la estructura. Por ejemplo, vamos a hacer este último. Son 2 carbonos, están conectados entonces. Bueno, vamos a hacerlo, los carbonos y los hidrógenos a los lados. Tendríamos la estructura básica. 2 carbonos y 2 hidrógenos. Luego conectamos eso por enlaces simples y completamos octetos. En últimas, haciendo toda la estructura de Lewis, me quedaría enlace triple entre los 2 carbonos y simple acá. Como ves, ya tenemos entonces 2 átomos centrales. Tenemos este carbono como átomo central y este carbono también como átomo central. Yo debería hablar de hibridación para cada átomo. Voy a empezar con este de que está a la izquierda. El que está a la izquierda es del tipo AB. ¿AB qué? AB2. Y no tiene electrones libres. Miren que es A, el átomo central carbono, B serían los que se enlazan a él, que es hidrógeno y carbono, y no hay electrones libres, es del tipo AB2. Y resulta que el otro átomo es equivalente, también es AB2. O sea que lo que hagamos para este es igual para este. AB2 es una geometría lineal. Entonces yo me iría con la geometría de AB2, que es lineal. 180 grados. Y como es lineal, la hibridación entonces solo tendría 2 dominios. Esa hibridación para 2 dominios sería el tipo SP. Hibridación de tipo SP. Allí tienes entonces tu primer núcleo, porque hay 2, sería geometría lineal. Cuando les pregunte geometría, no vayan a escribir AB2, esto es simplemente como para memorizarla. Geometría lineal, hibridación, SP. Y el otro carbono también pues es lineal, miren que son equivalentes, tienen 2 enlaces o 2 conexiones sin electrones libres. Profe, También y AB2, perdón, SP2. Dime. ¿le ponemos la geometría molecular o la electrónica? Pues en este caso la molecular y la electrónica es igual. Cuando se den electrones libres, ustedes leen bien la pregunta, que en la pregunta les dicen molecular o electrónica o les dicen ambas. Ah, Siempre se les detalla bien qué geometría se quiere. listo. Profe, Dime. ahí ese carbono pues tiene un triple enlace porque es como lo que más le conviene, ¿cierto? Sí, para completar el octeto. Ya, Profe, todas las moléculas tienen hibridación. Todas, recuerda, no se hibridan las moléculas, lo que se hibridan son los átomos. Y los orbitales híbridos se enlazan generando las moléculas. Entonces, no todos los átomos necesitan hibridarse. No todos hibridan. Por ejemplo, el hidrógeno no hibrida, porque él ya tiene un orbital desapareado. Entonces no necesita hacer hibridación. Pero en otras especies sí hibridan. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo más complejito, y les voy a contar lo que son enlaces sigmas y enlaces pi.
Vamos a ver si lo tengo acá. Profe, una pregunta. ¿Y yo cómo Sí. sé cuándo un átomo tiene que hibridar? ¿Cuándo sabes que un átomo hibrida? Sí. Tú sabes que un ¿O átomo necesito hibrida hibridar? por los electrones que tienen la capa de valencia. Por ejemplo, vamos con esa preguntita. Por ejemplo, sigamos con el carbono. Tú tienes el carbono y tú haces su configuración electrónica, que es 1s2, 2s2 y 2p. ¿2p cuántos? 2. 2, porque el número atómico es 6. Entonces allí tiene la distribución del carbono. Como vamos a hacer enlace de valencia, yo me voy, entonces para el enlace de valencia, me voy con los electrones de su último nivel. Y entonces el último nivel es este, el nivel 2. Y me doy cuenta que en el nivel 2, el orbital P, recuerda que el orbital S ya está pareado. Entonces, yo tendría flechita arriba y flechita abajo. Supongamos, si esta es la representación del orbital, yo tendría un solo S con una flechita arriba, o espina arriba que llamamos, y una espina abajo. Una espina arriba, ¿cierto? Ya ustedes saben eso. Yo le doy un poquitico más de volumen. Y una espina abajo. Entonces, aquí tendría pareado el orbital S. Bueno, démoslo ahí torcido. Pero si paso el P tiene 3. 1, 2 y 3 orbitales. Pero solo tiene 2 electrones. Mira que en el P solo hay 2. Y por regla de Hund, esos orbitales estarían paralelos. Entonces, por enlace de valencia, el carbono solo podría hacer 2 enlaces. ¿Con quién haría esos 2 enlaces? El carbono haría 2 enlaces solo con estos 2 orbitales, porque este está vacío. Entonces, solo podría hacer enlace acá, podría acoplar un electrón acá y uno acá. Este no podría hacer enlace. Y en ese sentido, si yo te digo que representes el CO2 por enlace de valencia, ya estarías encartado, porque tú dices, no, solamente puedo hacer 2 enlaces, y aquí el carbono está haciendo 4. Pues si lo hacemos con Lewis, tú sabes que es oxígeno, disculpen acá, sería oxígeno, doble carbono, doble oxígeno. Y pues los oxígenos con los electrones para completar el octeto. Pues bien, lo que verías es que el carbono está haciendo 4 enlaces y por teoría de valencia solo podría hacer 2. Por eso, entonces, ¿quién resuelve esto? La hibridación. ¿Qué dice la hibridación? Que te toca combinar orbitales atómicos para poder explicar por qué existe el dióxido de carbono. ¿Cómo se da el proceso de hibridación? Lo primero que hace, recuerda que el S tiene un poquito menos energía que el P, pero lo primero que hace es lo que se llama transición electrónica o transposición electrónica. Este electrón lo envía a este orbital. Ya estoy hibridando, pues, así lo van a encontrar en el texto. Entonces lo mando para acá. ¿Qué he logrado? He logrado tener un orbital S desapareado. Este ya sería 2s1 y 3 electrones en el orbital P. Pero el problema es la energía, nomás así que la energía. Recuerden que el S tiene menos energía que el P, entonces estaríamos algo como así.
tendríamos esta situación. El S abajito, el P arriba. Y cuando se mide la energía de enlace, en este caso, en el dióxido de carbono, se dan cuenta que la energía de este es igual a la energía de este. Y así tendríamos energías diferentes. Entonces lo que hacemos es combinar. ¿Qué combino? Este S con estos P. Y tengo las tres posibilidades. Combinar un S con un P, SP, un S con dos P, SP2 o el S con los tres P. Ahora, si yo quiero el CO2, ¿cuál de esas tres hibridaciones me sirve? Entonces, para eso te sirve la geometría. Esta es del tipo AB2, y ya sabemos que las que son AB2, A es el átomo central, B los que se conectan, las que son de tipo AB2 sabemos que son lineales, y también sabemos que su hibridación debe ser hibridación tipo SP. SP, para que me dé 180 grados. Entonces, ¿cómo es la hibridación? En un valor intermedio quedaría que este, vamos a pintar de otro color, pongamos un verde, se va a combinar con uno de estos tres. Supongamos que me combine con este, con cualquiera, porque ellos tienen la misma energía. Entonces yo combino estos dos y obtengo unos orbitales intermedios. Espera que los voy a poner aquí intermedios. ¿Cuántos? Obtengo dos intermedios. Hay en esos orbitales intermedios. Cada uno tiene un electrón. Un electroncito para este. Bueno, hay quedó torcido, pero esa es la idea. Y otro electroncito para este. Estos son los dos híbridos. Estos son los que llamo SP. SP. Y quedaron estos dos que no se hibridaron. Quedan con un poquito más de energía, así como lo ven. Entonces, ¿qué tienen? También tienen electrones. Entonces vamos a pegar los electrones, uno acá y otro acá. Esta partecita que ven acá, se la voy a marcar en un recuadro. Esta partecita es la hibridación del carbono en el dióxido de carbono. Tiene dos orbitales sp, vamos a escribirlos. Estos son orbitales sp, los voy a poner aquí abajito. Tiene dos. Y tiene estos dos orbitales que son puros. Este es el orbital, supongamos que sea el px, por decir algo, y este es el py, por decir pues cualquier cosa. Recuerden, como tienen la misma energía, cualquiera podría ser. Muy bien. Ahora, el carbono híbrido sp, este carbono híbrido sp. ¿Qué va a hacer entonces? Con estos dos que hibridó, hace lo que se llaman enlaces sigmas. Voy a bajar acá a este enlace. Miren que de este enlace hay dos enlaces. Un enlace covalente doble. Uno de ellos lo voy a resaltar de otro color. A ver, pongámoslo azul. Uno de ellos es enlace sigma, y en el otro lado también uno de ellos es enlace sigma. ¿Qué es el enlace sigma? El que sucede cuando se solapan o se traslapan los orbitales híbridos en el mismo eje. Ya ahorita se los voy a mostrar en una animación. Entonces, cuando se une un orbital sp con otro orbital sp o con cualquier otro orbital en el mismo eje, se genera un enlace sigma. Mientras que con estos que quedaron sin hibridar, forma lo que llamamos enlaces pi. Entonces los que dejo de rojo son enlaces pi. Este carbono entonces tiene dos enlaces sigmas y dos enlaces pi. Así se llaman los enlaces en la teoría de enlace de valencia, sigmas y pi. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Una pregunta. Sí. Entonces los enlaces pi serían los que no hibridaron y los sigmas serían los enlaces hibridados. Ajá.
Básicamente, listo, profe, gracias. En este ejercicio, yo puedo generar enlaces sigma siempre que la superposición sea en el mismo eje. Y enlaces pi cuando la superposición sea paralela. Ya se los voy a mostrar con una animación. Entonces voy a dejar esto acá. En el libro lo van a encontrar más detalladito y pues mucho más bonito que esta diagramación que yo hago. Pero aquí pues por la explicación. Entonces, hibridación del carbono SP y haría 2 sigmas y 2 enlaces pi. Voy a buscarle la animación de sigmas y pi. Esperen un momentico. Yo se las busco por acá. Eteno. Enlace sigma, enlace pi. Segundo, yo le bajo el volumen a esto. Bien, entonces tenemos, miren, los compuestos con el carbono. Tenemos el eteno, el etano y el etino. El etano tiene 2 carbonos y 4 enlaces, entonces yo espero que todos los enlaces sean sigmas. Mírelo acá. Primero Lewis, enlaces covalentes simples, carbonos con 4 dominios, o sea que la hibridación es sp3, para eso me sirve Lewis. Geometría tetraedral es del tipo AB4, entonces ya sé que tiene 4 dominios. Pues para 4 dominios yo hago su hibridación, mírenla allí, hibridación sp3 los dos, geometrías tetraedrales, y lo que tengo que hacer es combinar este con este, o sea, enlazarlos, y se van a enlazar por estas nubes electrónicas. Esas nubes electrónicas se pueden enlazar en forma que estén en el mismo eje o se pueden enlazar en forma paralela. Vamos a ver en este caso cómo se enlazan. Mírenlo allí, en el mismo eje. Esta superposición se llama enlace sigma porque se da la superposición de los 2 orbitales en el mismo eje. ¿Qué se va a enlazar a estos otros lóbulos? Recuerden que este es C2H6, o sea que me faltan hidrógenos. Aquí se superpone un hidrógeno, acá otro y aquí a otro. Pero los hidrógenos no tienen que hibridar porque ellos son orbitales S, desapareados. Entonces miren, ahí llegan los hidrógenos, son orbitales S y se superponen en el mismo eje. Miren, sigma, 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 sigma y sigma. El orbital cambia un poco y yo digo que entonces en este compuesto todos los enlaces son sigmas. Entre carbono y carbono sigma, entre carbono e hidrógeno sigma. Te ponen a contar, bien, di cuántos enlaces sigma hay entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces con el eteno. El eteno va a tener un enlace covalente doble. Mírenlo acá, cuando hago la estructura de Lewis, para que complete el octeto, enlace covalente doble. Y ya él solo tiene 3 dominios, 1, 2 y 3. O sea que la hibridación cambia, la geometría cambia. Es del tipo AB3, o sea, trigonal plana, y la hibridación sería el tipo SP2. Trigonal plano SP2. Entonces hago la hibridación de él, miren SP2, y recuerden que combino un S con 2P y queda un P sin hibridar. Ese P que queda sin hibridar es el que me va a formar el enlace pi. Miren que aquí está para que esto se superponga en el mismo eje, me da sigma. Aquí va a venir un hidrógeno sigma, aquí un hidrógeno sigma, hidrógeno sigma, hidrógeno sigma. Y queda faltando un P. El P que queda faltando, que no hibridó, debe hacer enlace pi. Continuemos, miren allí el sigma, superposición en el mismo eje. Estos también van a ser sigma, superposición en el mismo eje. Vamos a mirarlo con los hidrógenos. Mírenlo allí, sigma, sigma. Y queda un P en cada carbono sin hibridar. Ese P que no ha hibridado queda en forma paralela y me da lo que se llama el enlace pi. Esperemos que la animación corra. Mírenlo acá, enlace pi. Ese aquí se representó de rojito, que se realiza con los orbitales que no han sido hibridados porque se atraen en forma paralela.
Acá dice que los dos lóbulos generan un solo enlace pi. Solo hay un pi y sigmas hay 1, 2, 3, 4, 5. Un solo pi y 5 sigmas. Uno podría decir entonces que un enlace covalente doble se traduce a que uno sea sigma y el otro sea pi, lo que les dije ahorita en el CO2, que era enlace doble, uno sigma y uno pi. Mientras que si tengo enlace triple, entonces lo que voy a tener es precisamente 1 sigma y 2 enlaces pi. ¿Por qué? Vamos a ver la explicación. Entonces miren que cada carbono solo tiene 2 dominios, es lineal, la geometría es lineal, entonces la hibridación SP para que me dé 2 dominios. Este lóbulo se va a superponer en el mismo eje, entonces da sigma. Por acá vamos a tener un hidrógeno que es sigma con este que es sigma. Entonces ahí tenemos sigma enlace y sigma con los hidrógenos. Ahí vienen sigma y sigma. Y recuerden que este es SP. O sea que me quedaron 2 P sin hibridar. Cada P que no hibrida genera enlace pi. Vamos a verlo. Estén bien atentos porque es rápida la animación. Y nos muestran entonces los enlaces pi. Miren que hay 4 lóbulos, pero esto genera solo 2 enlaces pi. Entonces en este compuesto tendríamos sigmas 1, 2, 3 y 2 enlaces pi. Esa es entonces una representación de los enlaces sigma y pi. Si volvemos a la animación, entonces lo que podríamos hacer, lo que tú podrías hacer con estos compuestos, por ejemplo, yo te pido, dime cuántos enlaces sigma se forman, cuántos enlaces sigma se forman acá. ¿Cuántos enlaces sigma tienes? Tú lo que haces rápidamente, uno no hace pues todos esos dibujos tan raros, yo lo que hago rápidamente es representar mi compuesto. Profe, ¿no saldría más rápido con lo del hidrógeno? Con Lewis. Lo que hago. Y hago la estructura, la conecto. Entonces enlace covalente simple, enlace covalente simple, enlace covalente simple y un par de electrones para este libres. Me voy para mi átomo central. Y digo, bien, ese átomo central tiene entonces geometría del tipo A, B, 3E. AB3E. Y cuento los dominios, esos serían 4 dominios. O sea que la hibridación de ese nitrógeno es del tipo SP. SP3. Para que me den los 4 dominios. Miren, 3P y 1AB se da 4. Hibridación SP3. Ya yo puedo enunciar la geometría, entonces yo ya vengo y se aprendo la geometría AB3E, AB3E. Entonces es pirámide trigonal y tetraédrica la geometría de dominio electrónico. Ojo, pues pirámide trigonal la molecular y contando los electrones geometría tetraédrica. Y me piden enlaces sigma, pues miro los enlaces que hizo simples. Tiene 3 simples, o sea que tiene 3 enlaces sigma. Eso es lo que tiene esa estructura. Entonces tiene 3 enlaces sigma. ¿Qué hace con el par libre? No hizo enlace, son pares libres. ¿Forma enlace pi? No. ¿Para cuándo se da enlace pi? Cuando un electrón que está en un orbital desapareado interactúa con otro electrón de otro orbital desapareado, y aquí están apareados. Entonces ellos no interactúan con otro. Ahí tendríamos entonces los enlaces sigma. ¿Me puede volver a explicar esa parte? Sí, cómo se forma el pi. El enlace Cero. pi. Cero dudas. Profe. ¿O se durmieron? Profe, no tiene volumen. Profe, no tiene volumen. A ver, yo los veo si están despiertos por aquí. Profe, no tiene ¿Cómo volumen. estamos? Profe, le bajo el volumen.
Bajo el volumen, profe. Ah, sí, que no los voy a escuchar porque yo les mermé a esto. Ahora sí. ¿Cómo estamos? Profe, es Dime. en la parte del enlace pi. Si me da La por volver a parte del enlace PIN. ¿No sí, lo has ¿cómo se entendido? No. Bueno, otra duda que tengan. Solo enlace pi. Oye, yo también quiero una duda. Si Sí. que AB3E quedaba, creo que era, no me acuerdo de la geometría, pero pues usted dijo la otra. Tiene dos geometrías. Sí. Porque AB3 tiene un par de electrones libres. Entonces, es AB3E y la geometría sería pirámide trigonal. Esta geometría es la que llamamos la molecular. Pero como tiene un parcito de electrones libres, él también tiene la geometría que llamamos de dominio de dominio electrónico, que sería con 4 dominios. Y con 4 dominios, mírala acá, AB4 con 4 dominios es tetraédrica. Entonces, la geometría molecular, pirámide trigonal, y la geometría de dominio electrónico, tetraédrica. Listo. Listo, vamos con lo del pi. Entonces vamos a correr otra vez esta animación. Vamos a ver si me deja empezarla de nuevo. Mejor cerrémosla y la activamos de nuevo. Voy a ver si tengo por acá otra sigma y pi. Bueno, no la veo por ahora, entonces hagamos esta. Esperen, le vuelvo a cerrar el cosito. Bien, vamos a hacer este. Tiene enlace triple. Cuando tiene enlace triple en Lewis, tú sabes que hay uno sigma que va a ser en el mismo eje y los otros dos enlaces son pi. ¿Cuándo se dan los pi? Cuando los orbitales se atraen en forma paralela. Mira que este es en el mismo eje. ¿Cómo sería paralelo? Paralelo es, por ejemplo, un orbital que va a quedar acá, que se va a atraer con el orbital que queda acá. Estos orbitales son los que no hibridaron. Y entonces ellos se atraen paralelamente. Hay una atracción. Esa atracción es la que llamamos enlace pi. Este compuesto entonces tiene la atracción pi acá, tienen que ser paralelos. Y va a tener otros dos que se los voy a dibujar aquí acostaditos. Va a tener otros dos. Esperen que no me va a dar con el ángulo que quiero. No me da con el ángulo, lo voy a hacer con líneas. Va a haber otro que va a estar acá y paralelo con este que va a estar acá. Estos paralelos también te forman entonces enlace pi. Ahí tendríamos entonces los dos enlaces pi. Este rojito sería un P que no hibridó. Este verdecito sería un P que no hibridó. Como esa atracción entre este orbital que tiene un electrón desapareado y este que tiene un electrón desapareado es paralela, eso me genera los enlaces pi. Vamos a verlo, pues la animación es muy rápida. Mírelo allí y genera los enlaces pi. Si venimos con lo que estábamos escribiendo acá, mírelos acá, estos quedan desapareados. Entonces, estos con otros desapareados del oxígeno generan el enlace pi. Bueno, me dicen si tienen dudas. Si no, pues ahí revisan en la literatura y lo van a ver mucho más detalladito, bien bonito, y les explican eso mismo, enlaces sigmas y pi. Bien, entonces esto ya lo sabemos hacer. Y pasemos a nuestro último tema de hoy, que es la polaridad y las fuerzas intermoleculares. Vamos a hacer el ejemplo del dióxido de carbono. ¿Cuál de estas dos sería la correcta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál elijo de correcta? La izquierda. Esta. Eso, por repulsión del par electrónico sabemos que la geometría va a ser lineal. Entonces esta está errada. ¿Qué pasa si tú la haces angular?
mira, esta es angular, te generó un ángulo acá diferente a 180 grados, acá es lineal. Yo espero que esta que resalté más en rojo es la correcta. Pero si un estudiante se equivoca y dice que su geometría es angular, pues le va a resultar que el dióxido de carbono es polar. Esta flechita que ustedes ven se llama el momento dipolar, ya se los voy a explicar. Y si el dióxido de carbono es polar, pues tiene unas propiedades de sustancia polar, por ejemplo, soluble en agua. Y ya sabemos que él no es soluble en agua. Entonces, allí habría un problema en la interpretación de las propiedades que puede tener el compuesto con su geometría. Por eso es bien importante para la polaridad de la molécula, bien importante que usted defina bien su geometría. ¿Cómo definimos la geometría? Lo que ustedes ven entonces acá son unos vectores. Estos vectores se llaman momentos dipolares. Y se caracterizan por ser, miren que acá hay un signo más. Si lo detallan bien, se los voy a poner aquí rojito. Mire que esto me forma un signo más. La cola del vector. ¿Qué significa el signo más? Que el carbono va a ser parcialmente positivo. Y la puntica de la flecha que indica el que va a ser negativo. Esta representación me está diciendo que la nube electrónica se va para el oxígeno. ¿Por qué para el oxígeno? Porque él es más electronegativo. Y en este lado también se va para el oxígeno. Como es lineal, los oxígenos están jalando la nube con igual intensidad y los momentos se cancelan. Es lo que llamamos suma de vectores. Si yo tengo un vector en este sentido y le sumo un vector en sentido opuesto de la misma magnitud, que tengan la misma magnitud, pero sentido opuesto, el vector resultante sería 0. Y es lo que tenemos acá. Este vector viene hacia la derecha, este viene hacia la izquierda, tienen la misma magnitud porque es entre carbono y oxígeno, por lo tanto ellos se cancelan. Y si el momento dipolar es 0, yo digo que la molécula es apolar o no polar. Mientras acá, miren que ya estos vectores no se cancelarían. Si ustedes recuerdan suma de vectores, yo podría hacer, este vector viene hacia este sentido, puedo unir las colas, este vector viene hacia ese sentido, y el vector resultante, aquí se formaría un paralelogramo, el vector resultante vendría en este sentido. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí representado? Como hay un vector resultante, o sea, un momento dipolar que no se cancela, esta molécula sería polar. Y si la molécula es polar, tiene unas propiedades físicas muy distintas a lo que tiene una molécula apolar. Lo que vamos a hacer es entonces a definir polaridad, teniendo presente entonces la geometría. Entonces me voy a volver a esta. Miren que acá les estoy preguntando por polaridad de todas esas. ¿Cuál es polar y cuál es no polar? Polar y no polar. Vamos a poner las polares con chulito y las no polares con X. Vamos a ponerlo más grande pues. Chulito para las polares. Ustedes me dicen el agua, ¿polar o no? Polar. Polar. Dióxido de carbono. Acabamos de ver. Apolar. Muy bien. El dióxido de azufre. Entonces uno dice, ya tengo que esperar porque no sé cómo es el dióxido de azufre. Entonces usted viene y lo construye. Vamos a hacerlo allí mejor. Entonces, polaridad. Bien atentos con polaridad, que es un pasito ya a fuerzas intermoleculares. Polaridad. Y yo quiero la polaridad del dióxido de azufre. Entonces, polaridad. Y vamos a empezar con el SO2. Entonces, ¿qué hacemos? La geometría. ¿Y geometría cómo la hago? La haces con Lewis. Entonces, miren que Lewis no es una teoría muy buena porque hay muchas excepciones, pero me permite unir todo, hibridación, geometría, polaridad. Entonces, hagamos dióxido de azufre. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me ayuda rápidamente?
Ya se lo aprendieron. Algo como esto. O sea que es angular. Y electrones libres. Tendría entonces un parcito y este tendría, o tengámoslo así, y este tendría algo así, y lo unimos por un enlace covalente. Este sería doble, por eso me quedó tan cerquita, y este sería simple. Y tiene resonancia. ¿Qué resonancia? Que esto aquí podría ser simple, aquí doble, etcétera, pero dejemos una representación. Y veo que es del tipo, entonces, AB2E. Del tipo AB2E. Ahí puse AB3. AB2E. Yo borro este de 3. AB2. Listo. AB2E. Y quiero hacer los vectores de polaridad. Entonces el vector va del menos electronegativo al más. Hay una posibilidad de hacer análisis vectorial. Y ese entonces sería algo como esto. Habría un vectorcito hacia el oxígeno. Habría un vectorcito hacia el oxígeno. Y estos dos vectorcitos me darían un vector resultante hacia abajo. Y ese vector resultante lo tendría que analizar con este par de electrones que también tendrían pues una densidad de carga. Entonces veo que los dos vectores son opuestos pero en magnitud contraria y yo digo que esta molécula es polar. ¿Por qué polar? Este rojo con este rojo se suman y da el verde. Y el verde yo lo podría restar con estos electrones, ¿cierto? Que es una nube electrónica también, densidad de carga, pero yo veo que los vectores son de diferente tamaño. Entonces me quedaría alguna cosita, o para arriba o para abajo, ¿cierto? Un momento dipolar. Entonces digo que la molécula es polar. Tú lo puedes analizar con vectores, o lo podemos analizar con las geometrías. Como ya me sé las geometrías, entonces yo con la geometría puedo definir polaridad. Por ejemplo, este que tenía un par de electrones libres, con solo un par de electrones libres que tenga, se vuelve polar. Esta geometría para cualquier molécula que sea AB2E siempre va a ser polar. Siempre, siempre, siempre. Entonces vamos a hacer eso. Un momentico, yo les capturo esta imagen. Vamos a hacer eso para todas las geometrías. Miren, acá tengo todas las geometrías. Usted lo que se aprende es entonces la geometría, que ya se la sabe. Y con ello define polaridad. Voy a empezar con las geometrías básicas. Las básicas son estas, que no tienen electrones libres. Miren, no tienen electrones libres. Todas estas son apolares o no polares. A ver, yo hago una flechita de aquí hasta acá. Todas son apolares, pero si cumplen la siguiente condición. Ojo pues, todas las moléculas que sean AB sin electrones libres son apolares. Entonces acá puedo chulear, la voy a poner con asterisco. Esta va a ser apolar. Ya vimos que esta es AB2, esta tiene electrones libres, esta electrones libres, esta no, esta es AB3, apolar. Esta tiene electrones libres, esta también, esta no, apolar, esta es AB4. Esta tiene electrones libres, esta también, esta no. Esta es AB5, apolar. Y esta tampoco tiene electrones libres, es apolar. ¿Cómo supe rápidamente que eran apolares? Porque no tienen electrones libres. Y la segunda característica, ojo pues, ahí se despierta, se da una cachetada para que después no haga cosas raras. Siempre van a ser apolares, siempre y cuando B sea el mismo átomo. Miren que aquí B es oxígeno, aquí B es flúor, aquí B es hidrógeno, aquí B es cloro, aquí B es flúor. Si no tiene electrones libres y B es el mismo, la molécula es apolar. Por ejemplo, si yo te pongo esta, CH
3 Cl. No demos la de azul para que no. CH3Cl. Y usted dice, bueno, quiero definir polaridad de esta molécula. Hace la estructura de Lewis y le va a dar AB4 la geometría. Esto le da AB4. Es AB4. No tiene electrones libres. Y usted dice, esto es apolar. Ya fallas. ¿Por qué fallas? Porque es evidente que todos los B no son iguales. 3 son hidrógenos y 1 es cloro. Y ese cloro tiene un vector resultante que no se me cancela. Por lo tanto, esta molécula, así sea B4, ya es polar. Pues, esta ya es polar. Muy bien. ¿Cuándo son apolares? Cuando B sea el mismo, oxígeno, flúor, y no tenga electrones libres. Fácil. Ahora vamos con estas, que ya se pone más maluquito. Estas generalmente son polares. Ojo pues, generalmente son polares, menos las siguientes. Entonces, aquí el par de electrones no se cancela, polar, polar. Esta es apolar. Ya les muestro por qué. Esta es polar, polar. Esta es polar, esta es apolar. Esta es polar, esta es apolar y esta es polar. Bueno, entonces, ¿por qué esas que chulié son apolares? Vamos a hacer el ejemplo de esta. Y así lo pueden hacer para todas. Entonces, voy a dibujar esta geometría por aquí, toda macheterita. Miren. A, el átomo central. Y lo conecto con 2B. Y hay 3 pares de electrones libres. Vamos a hacer estas lineecitas. Entonces recuerden que esta geometría, esperen, yo cojo otro color. Esta geometría yo la podría representar, estos 3 en el plano, los 3 en el plano ecuatorial. ¿Qué hay en el plano ecuatorial? Están los 3 pares de electrones. Entonces aquí habría un parcito, aquí otro parcito y aquí otro parcito. Esto está a 120 grados. Vectorialmente, el vector que se orienta hacia esta nube electrónica se cancela, disculpen que no lo cogí, este vector se cancela con este se suma, pero se cancelaría con este. La nube electrónica se cancela en los momentos dipolares. Entonces, ya los electrones nos deshicimos de ellos. Siguen los que se enlazan, los B. ¿Dónde estaría ese B? Yo tendría un B saliendo del plano. Disculpen que no es flechita, es línea. Tendría un B y otro B. Recuerden que esta geometría es entonces bipirámide trigonal. Y acá tendría los elementos B. Entonces aquí habría un B. ¿Perdón? Y abajo tendríamos otro B. No, traiga su armada. Resulta entonces que el vector, este vector que iría hacia B, como B es el átomo más electronegativo, pues tú tendrías un vectorcito que va hacia B y otro vectorcito que va hacia B. Y esos vectores también se cancelan. Se cancelaron los electrones y se cancelaron los de B. Como se canceló todo, entonces la molécula es apolar. Y así lo puedes verificar para este y para este. Y las otras que tienen electrones libres que no se cancelan son polares. Entonces un segundito, capturo esta imagen, ya voy a las preguntas. Profe. Y dime. El 4 no debería ser AB2E4 y también sería apolar, ¿no? El 4, este. Sí, debería ser AB2E4, ¿qué falta ahí? Este. No. AB2E4. Ah, AB2, E4 que falta acá. Sí, este es AB2, E4 y este es apolar también. Muy bien.
compañero me dice que acá lo tengo incompleto. Esperen, de una vez arreglémoslo. Esta es una imagen. Este debería ser AB4. Pongámoslo con esto. Entonces acá miren que vamos AB2E, AB2E2, este también está malito, este sería AB2E2. Ah, yo lo arreglé la otra vez, pero como imagen. Y entonces no me quedó. AB2E2 y este sería AB2E4. Y entonces este se cancelaría también. O sea que el compañero está correcto. Este también se cancela. Bueno, muy bien. Eso es en cuanto a la polaridad. Yo les pego por acá esa explicación. Que les puede servir. Por ejemplo, esto no lo van a encontrar en el texto, pero ya con esta explicacioncita que les di, yo creo que les ayuda mucho. Pues referente a la polaridad, lo hacemos con la geometría, y ya con la geometría usted se ayuda. Bueno, vamos a bajar esta polaridad. Profe, una pregunta. Entonces, si queda un vector resultante, ¿queda es polar o apolar? Que no me acuerdo. Polar. Si quedan vectores resultantes, te queda polar. Eso lo podemos ver acá, con esta animación, para que les quede un poquito más claro a los que no han comprendido. Yo les sugiero que lean también el texto. Miren, tengo dos átomos solamente. Tengo que el átomo A es menos electronegativo y yo puedo ver entonces la carga. Miren que aquí aparece un delta. Este delta más significa que él está perdiendo electrones y que van hacia el átomo B, que es delta menos. Eso significa parcialmente positivo y parcialmente negativo. O sea que este enlace covalente es polar. Y miren el momento dipolar. Va de A a B. Yo puedo entonces, ahí tendríamos un enlace covalente polar. Miren acá, enlace, el carácter del enlace. Yo lo que puedo es aumentar la electronegatividad de B y miren que crece el momento dipolar. ¿Qué significa esto? Que B es mucho más electronegativo que A y los electrones se van para B. Se pueden ir tanto que vuelva al enlace iónico. Miren, por ejemplo, acá ya lo tenemos en un carácter iónico muy alto. Si yo disminuyo la electronegatividad y la hago igual, miren que desaparece el vector. Entonces, si es el mismo átomo, si tiene la misma electronegatividad o es el mismo átomo, no hay momento dipolar y yo lo llamo covalente puro o covalente apolar. ¿Qué pasa con tres átomos? Miren que con tres átomos ya hay un vector, porque yo puedo cambiar la electronegatividad de cualquiera. Por ejemplo, voy a aumentar la electronegatividad de A. Mire cómo se mueve el momento dipolar hacia A. Voy a poner todos que tengan la electronegatividad en el centro. ¿Qué va a aparecer? Desaparece el vector. O sea que esta molécula es apolar. ¿Por qué apolar? Porque todos tienen la misma electronegatividad y el enlace no es polar. Pero si yo aumento la electronegatividad de uno, empieza a aparecer un vectorcito. Miren, ¿qué significa ese vector? Que la nube electrónica se está orientando al átomo A. Voy a disminuir la de C y voy a disminuir la de B. Y miren cómo el momento dipolar entonces orienta hacia A. Si es una geometría lineal, acá toda la nube electrónica se va para A. Pero yo puedo tener el más electronegativo B. Mírenlo acá. Es que el momento dipolar está hacia atrás. Miren, por aquí se ve el momento dipolar pequeñito. Y depende del ángulo, entonces yo tendría el momento dipolar resultante. Bien, cuando queda ese vector, yo digo que la molécula es polar. Cuando ese vector desaparece, yo digo que la molécula es apolar. Bueno, ahí entonces en cuanto a polaridad, acá tenemos unas imágenes que nos refuerzan eso. Miren un vectorcito resultante en este compuesto, el formaldehído, un compuesto orgánico. Entonces
Mu se llama momento dipolar, me da 2.3 dBi, o sea que esta molécula es polar, mientras que el dióxido de carbono, el momento dipolar es 0. Tranquilos que nosotros vamos a hacer esta parte descriptiva, o sea, usted no tiene que calcular los momentos dipolares. Cuando esté leyendo el libro, le van a dar una formulita de cómo se calcula, pero léalo por información, nosotros lo vamos a hacer en forma descriptiva, es decir, esto es polar o no y qué propiedades tiene. Aquí está el potencial electrostático, miren cómo las zonas rojas son las que vemos que tienen mayor electronegatividad, miren acá, igual acá, la zona roja es a donde se orientan los electrones. El agua, sabemos que es una molécula polar, miren, tiene 1.85 dBi, los momentos dipolares apuntan hacia el oxígeno y a la nube electrónica, entonces hacen la molécula polar. El amoníaco que vimos ahora es polar, miren que es de la forma AB3E, y entonces ese no se cancela con nadie, polar. Este es de la forma AB2 apolar, esta es de la forma AB3, pero un B es diferente, miren que es AB3, pero un B es oxígeno, en vez de ser hidrógeno, hace la molécula polar. Bueno, y finalizamos con este mapita de fuerzas intermoleculares, dime. Y cuando tiene electrones libres también es polar, ¿cierto? Cuando tiene electrones libres, ya te acabo de mostrar que hay unos que son apolares, depende de la geometría. Listo, vale. Entonces ahí te queda pues la explicacióncita ahorita en la hojita, porque eso no está explicado así en el texto. Entonces depende de la geometría, tú puedes decir si es polar o no. El texto les va a explicar polaridad a punto de vectores. El otro camino que le podemos hacer, si ustedes no saben manejar vectores, es unirlo entonces con la geometría. Ok, si hay alguna duda, el viernes hacemos asesoría y yo les puedo ayudar. De aquí al viernes ustedes han estudiado más y yo les puedo aclarar las dudas sobre eso. Y el último tema se llaman fuerzas intermoleculares. Intermoleculares fuerzas. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Son fuerzas que se ejercen entre una molécula y otra. Voy a suponer que este punto es una molécula, bueno, eso no fue un punto, que este punto es una molécula y tengo otro punto que está por aquí y es otra molécula. Resulta que esas moléculas empiezan a interactuar. ¿Qué tipo de interacciones hay? Hay interacciones atractivas, ¿cierto? Esta con esta, pero también hay interacciones repulsivas, que esta se quiere alejar y esta también. Ese tipo de fuerzas, el conjunto de esas fuerzas nos definen las propiedades físicas de los compuestos. Ustedes deben leer propiedades físicas en sólidos y en líquidos. Yo les voy a explicar entonces qué fuerzas hay. Hay unas fuerzas que se conocen como fuerzas de Van der Waals o Van der Waals. Esas fuerzas están en este conjuntico que les voy a resaltar acá. Estas fuerzas. Estas se denominan fuerzas de Van der Waals. ¿Estas qué son? Pues son fuerzas de enlace químico, miren. Esto es cuando hay un enlace iónico, la fuerza es de tipo electrostática y entonces me une un ion con otro ion y estas son fuerzas muy altas, estas no son intermoleculares. Estas superiores se llaman fuerzas de enlace. Se las voy a pintar con un cuadrito rojo. Estas son fuerzas de enlace. Fuerzas de enlace. Entonces yo tengo enlace iónico, miren la energía en kilojoule por mol es muy alta, de 400 a 4000, o sea que las interacciones iónicas, por eso los compuestos iónicos yo les espero puntos de fusión altos, puntos de ebullición altos, porque la energía del enlace es muy alta. Todos estos son fuerzas de enlace. Enlace covalente que se comparte la nube electrónica, miren las energías, y por eso nosotros sabemos que hay compuestos covalentes variables de puntos de fusiones altos o bajos, y que los que son de red son muy, muy altos. Y los metales que también son variables, ¿cierto? Hay unos metales que funden a temperaturas altas, otros a bajas, y tenemos entonces las fuerzas de enlace. Estas son fuerzas de enlace, mientras estas son fuerzas entre moléculas que no generan enlace. Dejé una por fuera.
miren esta que dejé por fuera, porque esta es una fuerza intermolecular, pero no es de este conjunto de las amarillitas que llamamos de Van der Waals. Esta es una fuerza tipo electrostática, es un ion, una carga positiva que interactúa con una molécula polar. Entonces les explico los términos. Ion, ya lo saben, es cuando usted tiene un compuesto iónico, y dipolo, este dipolo es cuando tienes una molécula polar que aparecen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Te lo voy a mostrar en la animación que acabamos de pasar. En esta animación, mira que acá vamos a ponerlo, los dipolos. Dipolos, vamos a cambiar la electronegatividad y la carga parcial. Mírala acá. Esto es lo que llamamos un dipolo. Este es un polo positivo, delta más, que significa que él ha perdido electrones, o la nube electrónica se ha orientado hacia B. Y B, que potencial, el mapita electrostático, esta región estaría roja y estas estarían azules. Mira el momento dipolar ahí como creció, o sea, esta molécula es muy polar. Esto se llama un dipolo, entonces en este dipolo yo podría interactuar, este dipolo puede interactuar con un ion. Esa interacción la llamo entonces ion, la especie que viene, y este dipolo, es lo que vemos en esta imagen. Ion y un dipolo que está presente en una molécula. Bien, esa fuerza es muy alta, pero no es de tipo Van der Waals. Tenemos los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son las interacciones más altas que tenemos en Van der Waals. ¿Cuándo se da un puente de hidrógeno? Pues debes tener el átomo hidrógeno, míralo acá, y unos átomos muy específicos. Mira los que en esta imagen se los represento: nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Quiénes son estos con los que él va a hacer el puente de hidrógeno? Nitrógeno, oxígeno, flúor. Y deben tener electrones libres, lo que tú ves acá. Mira que acá ven el átomo B, con un parcito de electrones libres. Esas son las características para lo tenemos. El átomo muy electronegativo para que lo polaricen. Mira, si el átomo, estos átomos, nitrógeno, oxígeno, flúor, por ejemplo, mira acá la interacción de puente de hidrógeno en el agua. El hidrógeno enlazado a un átomo muy electronegativo que puede hacer puente de hidrógeno con los electroncitos libres que tiene el oxígeno del agua. Recuerda que él tiene dos pares. Puente de hidrógeno. Mira aquí la interacción ion-dipolo, un ion como el sodio interactuando con el dipolo del agua. Recuerden que el oxígeno queda parcialmente negativo porque él tiene más electronegatividad, entonces puede ser el ion-dipolo. Tenemos la dipolo-dipolo que se da solo en moléculas polares, por ejemplo, cloruro de hidrógeno con cloruro de hidrógeno. Este ya no es puente de hidrógeno. ¿Por qué no? Porque el cloro no hace parte de este grupito de muy electronegativo. Puente de hidrógeno solo cuando sea nitrógeno, oxígeno, flúor. Cloro no está en ese conjunto, entonces esto no lo llamo puente de hidrógeno, sino dipolo-dipolo, que es una fuerza intensa, pero no tanto como el puente de hidrógeno. Seguimos con que induce un dipolo, mírenlo acá, un ion, interactúa con una molécula de oxígeno que es apolar. El ion lo que hace entonces es polarizar momentáneamente la molécula, eso lo llamamos ion dipolo inducido. La otra fuerza son dos dipolos inducidos, dipolo-dipolo inducido, son dos moléculas que sean, es dipolo y dipolo inducido, esta molécula es polar, miren que el cloro es más electronegativo y esta es apolar. Esta que es polar tiene dipolo-dipolo, este dipolo induce un dipolo en esta neutra, eso lo llamamos dipolo inducido. Ojo con los inducidos, miren que este también es inducido.
¿Qué significa inducido? Que el oxígeno es apolar. Y el ion, cuando se aproxima a él, lo polariza momentáneamente. ¿Cómo así que lo polariza? Miren que este ion tiene carga positiva y ese ion va por los electrones de esa nube. Cuando él se acerca, los electrones se van a orientar hacia el hierro y eso se llama que se polariza momentáneamente el oxígeno. Eso lo llamamos entonces ion dipolo inducido. En este caso, el cloro es apolar, este es Cl2, apolar, pero el cloruro de hidrógeno es polar. Este tiene un dipolo permanente. Ese dipolo induce un dipolo en este cloro. Entonces lo llamamos dipolo inducido. Y finalmente las fuerzas más débiles son entre moléculas apolares. Mira que esta es apolar y esta es apolar, y esto lo llamamos fuerzas de dispersión de London o fuerzas apolares. Esta es la más débil de todas, pero esta tenemos que tener mucho cuidado. Les voy a poner aquí unas cositas, porque esta le tienes que poner mucho cuidado. Es la más débil, pero depende de dos factores, de la masa molar y de la geometría. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo esa débil, entonces genera algunas dificultades. Miren acá, por eso fuerza de London, esta molécula es apolar, miren que hay dos cargas positivas y dos negativas. Esta molécula polar va a interactuar con esta polar y le inducen, ambas son apolares, se inducen momentos, mire que aquí ya se indujo un momento, positivo con negativo, y esos son los que llamamos dipolos inducidos. Miren pues cómo es de, la fuerza de London es la menos intensa, pero hay que considerarla en los análisis. Por ejemplo, yo te puedo dar este caso, y te digo, el momento dipolar de esta es 0, mira que es del tipo AB4 y todos los B iguales, o sea que esta es apolar. Si es apolar, las fuerzas que predominan en ella son dispersión de London, que es la fuerza que predomina en las moléculas apolares. En cambio esta es polar, mira que tiene un momento dipolar de 1, porque hay un átomo diferente, entonces esta es polar. En polares, la fuerza que interactúa es el dipolo-dipolo. Me devuelvo, estaríamos en estas fuerzas, una es dipolo-dipolo y la otra es dispersión de London. Y mira que las energías dicen que los dipolos-dipolos son más altas que las dispersiones. Si la energía es más alta, o sea, si la interacción es más intensa, la propiedad física debe ser mayor. Por eso los enlaces iónicos yo espero propiedades físicas muy altas. Entonces mira que acá pasa lo contrario, que esta que es apolar tiene un punto de ebullición mayor que esta que es polar. Entonces lento ahí para que me comprendas. Yo espero que las apolares tengan puntos de ebullición menores que las polares. Y en este caso es diferente, la apolar tiene un punto de ebullición más alto. La pregunta que yo les haría en ese momento es que expliques por qué estos valores. ¿Cómo se explica eso? Con las fuerzas. Entonces yo diría, bueno, esta tiene dipolo-dipolo, esta tiene dispersión de London. Bien, me inclinaría más porque esta fuera la más alta, pero me dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tetracloruro de carbono tiene una masa molar muy superior a la del cloroformo, por tener un cloro de más. La masa del cloro es aproximadamente 35 UMAS, en cambio este hidrógeno es apenas una UMA. La diferencia de las masas entonces es muy superior el tetracloruro a la del cloroformo. Entonces London es una fuerza que es muy débil, pero si la masa molar es muy diferente, London adquiere mucha fuerza por un concepto que se llama el de polarizabilidad, que ya les había explicado. Entonces acá bien atentos. ¿Qué espero? Que los dipolos sean más intensos. ¿Cuándo no? ¿Cómo se explica? Por dos motivos. Uno, la masa molar. Si la masa molar es muy diferente, London puede prevalecer. Y el segundo es la geometría.
A London lo favorecen las geometrías o las moléculas que sean muy largas, cadenas aplanadas, lineales. Entre más área superficial tenga, más alta es la fuerza de interacción de London. Aplicando esos dos conceptos, podemos entonces empezar a explicar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aparear. Tengo dos especies y te pregunto cuál tiene el mayor punto de ebullición. ¿Cómo se explica eso? Por fuerzas intermoleculares. Tú analizas entonces primero, ¿el helio es polar o apolar? Tú dices, pues si es helio, es apolar, átomos de helio apolares. ¿Y el radón? Apolar. ¿Qué fuerzas actúan en los apolares? La principal es la fuerza de dispersión de London. Entonces tú dices, bien, a London, ambas son London, y entonces a London lo favorece la masa. El que tenga mayor masa va a tener mayor punto, y obviamente el radón es el de mayor masa, entonces el punto de ebullición es 211 Kelvin, mientras que el helio 4 Kelvin. Mira que eso es sencillito. Vamos a la siguiente. Tengo 3 halógenos y me piden puntos de ebullición. Como el flúor, el bromo y el yodo son especies atómicas, pues ahí la interacción que actúa es dispersión de London, que se polarizan momentáneamente. Voy con los puntos. ¿A quién le corresponde el mayor? En este caso, 457. Al que tenga mayor masa. Flúor, cloro, bromo, yodo es la secuencia en la tabla periódica, y mientras yo descienda tengo mayor masa. Entonces el yodo yo espero que tenga el mayor, mientras el bromo por masa el intermedio y el flúor el menor. ¿Qué favorece entonces a London? Lo favorece la masa molar. Eso lo llamamos la polarizabilidad. Entre más polarizable sea el átomo, más grande sea su radio, mayor masa tenga, su propiedad física va a ser más alta. Ya vamos a terminar, muchachos, esto, y les queda pues para que lean, y lo podemos discutir el viernes si tienen dudas. Mañana vamos a trabajar gases, ya un poquito menos teórico, más numérico. Tenemos que decir el tipo de interacción que tiene cada una de estas. ¿Qué interacción tiene? Y después organizamos en orden creciente de alguna propiedad, por ejemplo, punto de ebullición. Miren que todas tienen hidrógeno. Ninguna puede hacer puente de hidrógeno. ¿Qué puede hacer esta? Esta es una molécula polar, esta es una molécula polar y esta es una molécula polar. O sea que todas tienen dipolo, dipolo. Entonces, hasta allí estaríamos empatadas, que todas son dipolo, dipolo. Pero resulta que también tienen fuerzas de dispersión de London. O sea que London aplica en todas las moléculas. En estas solo London porque son apolares. Pero estas que son polares tienen las dos, dipolo, dipolo, y tienen London. Pues bien, por dipolos, dipolos estaríamos empatados en fuerza. No sabría quién tiene mayor punto. Pero ya con London sí puedo desempatar. ¿Qué me ayuda a London? Las masas molares. Y en este caso veo que este compuesto tiene mayor masa molar. ¿Por qué? Porque todos tienen hidrógeno, que es 1. Y desempata la masa molar del halógeno. Entonces, si me dicen cuál tiene mayor punto de ebullición, yo digo que este. ¿Por qué este? Porque es dipolo y por London tiene mayor masa. ¿Cuál sería el segundo? Entonces, el segundo sería este, y el tercero sería este, por masa molar. Muy bien. O sea que tú puedes ya predecir propiedades físicas según la masa molar. Finalicemos con este ejercicio. Te pido que hagamos el apareamiento. Solo con análisis. No podemos ir a internet a buscar, ¿cierto? Ustedes tendrían ahí esa facilidad ahorita en su casa, pero deberían aprender a hacer el análisis sin ayuda de esa herramienta, solo con fuerzas. Primero, ¿qué haría? Tengo que clasificar si son polares o no. Luego de clasificar si son polares, miro las fuerzas que pueden haber, si puede tener puente hidrógeno, si puede tener dipolo-dipolo, ion dipolo no tienen porque las moléculas son neutras,
Bien, ¿cómo hacemos el análisis entonces? Hace la estructura de esta y hace la estructura de esta, pero con la geometría. En torno a los átomos centrales, te voy a pintar aquí el átomo, hay varios átomos centrales, pero el más central, el que me da la tendencia, sería este carbono y este carbono. Entonces, bien, vamos a construir cómo sería la geometría del primero. Entonces, para eso me sirve el ego y después repulsión sería carbono. Está conectado con un carbono que tiene 3 hidrógenos, con un oxígeno y con un hidrógeno. Entonces tendría un oxígeno, tendría un hidrógeno y tendría este grupito que lo va a llamar CH3 por acá, CH3. Esperen que se quedó muy cerquita. Y tendríamos el CH3. CH y le ponemos el 3. Bien. Estoy haciendo la geometría del primero porque con geometría es que yo veo si es polar o no. Voy a conectar entonces, este ya todos sabemos que debe tener un enlace covalente doble para que quede con carga formal 0 el oxígeno, que tiene 2 parcitos libres. Este tendría enlace covalente simple y este pues al carbono enlace covalente simple. Voy a quitar esos hidrógenos de ahí, de esa parte delantera, se los voy a poner mejor atrás, para que quede el enlace y el carbono pues con los 3 hidrógenos. Bien, ahí tenemos la representación geométrica. Vemos que esta molécula es polar porque es del tipo AB3 y todos los B son diferentes. Aquí hay oxígeno, aquí hay CH3 y aquí hay hidrógeno. Y que tiene un momento dipolar resultante hacia el oxígeno. Vamos a ponerlo de rojo. Entonces hay un momento dipolar hacia el oxígeno. Porque este enlace no es polar. Miren, carbono-carbono es un enlace apolar. Y carbono-hidrógeno también se considera enlace apolar. Entonces solamente hay un vector hacia el oxígeno y la molécula es polar. Como es polar, tiene la fuerza principal, es el dipolo-dipolo. La fuerza principal, dipolo-dipolo. No puede hacer puente de hidrógeno. Sí tiene hidrógeno, pero no está enlazado a un átomo muy electronegativo, sino que está enlazado al carbono, entonces no puede hacer puente de hidrógeno. Y vamos a hacer este CH3CN. Esta molécula sería entonces de esta forma, así como está allí detallada, CH3 y sería el carbono y seguiría el nitrógeno. Y los enlaces serían entonces triple acá, simple acá y un parcito de electrones libres en el nitrógeno. Esta molécula también es polar y el momento dipolar va hacia el nitrógeno. Recuerden, este enlace no es polar, entonces no hay vector, aquí habría un vector hacia el nitrógeno, es del tipo AB2 con un B diferente, entonces eso lo hace polar. Y la fuerza que tiene es entonces, la fuerza de interacción también primordial es dipolo-dipolo. Entonces, como ustedes ven, están empatados, pero tienen diferentes puntos. Este tampoco puede formar puentes de hidrógeno, porque los hidrógenos que tiene están enlazados a carbono y deberían estar enlazados a nitrógeno, a oxígeno o a flúor. Entonces, solo dipolos, dipolos. ¿Qué me ayuda entonces? Me ayuda dispersión de London. London o dispersión de London las tienen las dos. A London lo favorece dos cosas, la masa molar y la geometría. Pero resulta que la masa molar es la misma. Si ustedes la calculan, les va a dar la misma masa molar. ¿Cómo se calcula? Suman las masas de los carbonos, oxígenos, hidrógenos, etc. Entonces lo que lo favorece es la geometría.
La que sea más larga, y en este caso miren que esta es más plana, es lineal, va a tener un mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque se pueden aproximar más las moléculas. Y entonces la interacción de London, que es débil, se hace fuerte. Entonces tendríamos los puntos así. Si quieres, ya los puedes consultar, el punto de ebullición de esos compuestos. Este sería el etanal o acetaldehído, mientras que este es un nitrilo, etanonitrilo, y te vas a dar cuenta que este es mayor. ¿Por qué? Porque la geometría es más plana y la interacción en moléculas más planas son más intensas las fuerzas de London. Muchachos, estas fuerzas intermoleculares nos permiten predecir propiedades, son muy importantes. Entonces, yo espero que ustedes lean. Miren, en esta diapositiva pues ya terminamos y vamos con el caso del amoníaco, agua y el fluoruro de hidrógeno. Ustedes lo leen en el texto. Y hasta acá entonces en nuestra clase, recuerden que del programa ya terminamos todo. Ustedes me van a leer este pedacito en el capítulo 11. Si quieren refuerzan esto, la lecturita que acabamos de hacer. Y mañana vamos a empezar gases, que tienen un poco más de cálculos, entonces para dar más clases haciendo operaciones. ¿Dudas? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, Muy bien. Voy a poner la asistencia para que se puedan salir pues ya los que tienen otros compromisos. Y recuerden leer, si alguna duda, pues el viernes en la reunión de solución de dudas podemos resolverlas. Listo. Que tengan buen día, muchachos. Igual.